Con el paso de las generaciones, nuestra lengua ha ido evolucionando. La forma en que nos expresamos va cambiando también. La tecnología ha influido, según algunos, de manera importante en nuestro idioma. Por ejemplo, gracias a ella hemos incorporado nuevas palabras. Sin ir más lejos, tenemos los ejemplos de Google, googlear, tuitear, Twitter, que son términos que usamos diariamente. La mensajería de texto instantánea incluso ha afectado la ortografía de algunos. Hoy queremos conversar de esta evolución del lenguaje con el director de la Academia Chilena de la Lengua, don Alfredo Matus Olivier, que hace poco además lanzaron los libros Lo pienso bien y lo digo mal, notas idiomáticas para el correcto uso del idioma y el buen uso del español. Don Alfredo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto. Don Alfredo, de lo macro partamos. ¿Cómo hablamos hoy los chilenos? ¿Cómo usamos el lenguaje los chilenos? ¿Bien, mal, regular, cada vez peor? Mire, no se puede dar una respuesta global, como hacer una generalización, uno siempre incurre en errores. No podemos decir los chilenos en globo hablan mal o hablan bien, sino que hay chilenos que hablan muy bien, hay chilenos que escriben muy bien y también lamentablemente hay chilenos que hablan muy mal y que escriben muy mal. De tal manera que cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿es cierto que en Colombia se habla mejor el español que en Chile? Yo digo, la verdad es que eso no es así. En Colombia hay gente que habla muy bien y gente que habla muy mal también. Pero si tuviéramos que decir, más allá de hablar de generalizaciones que siempre caen todos en el mismo saco, mayoritariamente, ¿hablamos mal, hablamos bien, hablamos regular? Mayoritariamente yo diría que tendría que repetir la respuesta. Creo que hay gente que habla muy bien y gente que habla muy mal. Ahora depende, por supuesto, de los segmentos, también tiene que ver mucho con la educación y todo eso. Estamos conversando con Alfredo Matus Olivier, el director de la Academia Chilena de la Lengua, y ha llegado la dueña de este programa, la dueña de casa. ¿Cómo estás, Soledad Bonito? Muchas gracias. Y mil disculpas, además, mil disculpas a los auditores. Gracias, Juan, por traerme desde el Palacio de la Moneda. Les voy a contar la historia completa. Estamos en estas entrevistas con la presidenta y, bueno, atrasó ella un poco su agenda, así es que fue un poco difícil escapar del Palacio de la Moneda Me imagino, a tiempo. Pero mil disculpas y nuevamente gracias, Paula. Tenía una duda respecto del uso de las palabras y también de la ñ, porque hace un tiempo apareció una publicación respecto de que iba a desaparecer el palito de la ñ, que por supuesto no se llama el palito de la ñ. No, se llama un diacrítico. Un diacrítico. Apareció una publicación, no sé si usted alcanzó a verla, respecto de que iba a desaparecer eso. Sí, no, eso es una locura, ¿no? Porque se transformarían todas en N. Dejaría de ser ñ, claro. No, y además que como un signo de identidad de la lengua española, la única lengua que tiene la letra ñ es la nuestra. Ya, y a propósito de esa pregunta, ya las letras son inmodificables, en su forma, en su estilo. Digamos, están muy estabilizadas, por eso ha pasado mucho tiempo, ha habido mucha simplificación ortográfica, mucha reforma ortográfica y ya la ortografía está bastante estabilizada. Pero claro, como la lengua es dinámica y va cambiando día a día, entonces se va produciendo una distancia entre la lengua hablada y la lengua escrita y eso hace que cada cierto tiempo entonces las academias piensen en alguna simplificación, por ejemplo, ortográfica. Reforma es difícil. Una reforma estructural es muy como la que difícil, quería don Andrés Bello, por ejemplo. Don Andrés Bello quería una reforma inspirado en los principios de Quintiliano, nada menos. O sea que a un sonido corresponde siempre una letra y una letra siempre corresponde a un sonido y nada más. ¿Y qué quería hacer? ¿Cómo? ¿Y qué quería hacer Andrés Bello? Claro, por ejemplo, esto? por ejemplo, ¿por qué tenemos la Z, la C y la S para el mismo sonido? ¿Cierto? ¿Por qué tenemos la G y la J? Bueno, la J delante, perdón, la G delante de E, I, suena igual que la J. Claro. Entonces, ¿por qué hay que escribirla con G y con J? Entonces, don Andrés sostenía que debiéramos tener solamente J. Él quiso hacer una reforma de ese tipo, pero era demasiado audaz. La verdad es que era muy lingüística, era absolutamente razonable. Y él iba como gran educador en pro de simplificar la ortografía para los estudiantes. Nosotros, en estos países pobres, decía don Andrés, perdemos tanto tiempo en enseñar a los niños a leer y a escribir, con letras que no tienen ningún valor, como la H, por ejemplo. La H no tiene valor, ¿no? Es muda. Entonces muda. Por eso los problemas de ortografía. Pero si no hay reformas de lo que hablábamos recién, usted mencionaba las simplificaciones ortográficas. ¿Qué son y en qué se han traducido? ¿En qué hemos visto nosotros que tal vez no nos hemos dado cuenta? Por ejemplo, se simplifica la ortografía al suprimir algunos acentos que realmente hemos considerado que eran ociosos. ¿Ah, sí? Como el famoso acento del solo, que ha sido muy discutido por lo demás. ¿Pero se usa o no se usa? Eso. El solo de solamente o el solo de soledad, sin acento. Claro. Por ejemplo, cruce, solo
solo por la esquina. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ahí no se está prohibiendo que yo cruce acompañado, ¿no es cierto?, de una amiga. No, es únicamente por la esquina. Solamente, digamos. no quiere decir usted solo y nadie más. Claro. No, quiere decir solamente por la esquina. Bueno, allí no hay ninguna ambigüedad, entonces no es necesario, no hay ambigüedad por el contexto, entonces no es necesario el acento. Por ejemplo, eso se suprimió, pero todavía la gente que tiene el hábito, usted sabe que uno tiene hábitos de escribir desde que es niño chico. Hay gente que ha reclamado, no, yo seguiré poniendo acento al Más sol. vale que sobre que falte en ese sentido. Dicen algunos. Y la academia acepta eso, pero se recomienda eliminar. Eso es una forma de simplificar. Perfecto. Yo los venía escuchando y sí me asalta una duda, Andrés. ¿Quién define cómo hablamos? Alfredo, perdón. Alfredo Matus. ¿Quién decide quién hablamos? ¿Quiénes son estos caballeros que se sientan ahí a decidir quién es? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué va a pasar con la lengua? No hay caballeros que se sienten a decidir, absolutamente. Bueno, pero la RAE es la que dicta. ¿Cómo? La RAE es la que dicta el lenguaje. Pero la RAE lo que hace es hacer de notaría del uso. La RAE lo que hace, las 22, no digamos la RAE, la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. Antiguamente era la RAE, la Real Academia Española, y todavía se sigue siguiendo el diccionario de la RAE. No es así, es el diccionario de la ASALE, o sea, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿No firma así en todo caso el diccionario? Porque yo tengo 3 ejemplares. Y dice RAE. ¿Y dice RAE? No, dice RAE y ASALE. Dice Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Entonces, son 22 academias, Soledad querida, 22 academias de la lengua española. O sea, está todo el mundo representado. Allí no es, ¿no es cierto?, no es el español madrileño que está sentado ahí en la calle de Felipe IV, número 4 en Madrid. Yo me lo imaginaba así, qué tristeza. Decidiendo por todos los que hablamos español, que somos 500 millones. Ya es la cuarta lengua del mundo, si no la tercera. Sí, claro. Imagínense, de las 6.000 lenguas del mundo, la nuestra, imagínense, la cuarta, imagínense, era importante. Y cada día sigue aumentando el número de hablantes. Bueno, no son unos pocos españoles los que deciden el futuro de la lengua y cuándo se quita un acento, no. Don Alfredo, ¿y cómo deciden qué incluir, qué ir cambiando estas academias de la lengua que usted menciona? Decíamos al principio, Sole, de los términos googlear, tuitear. Sí, tuitear. ¿Esto es por la moda, por el uso de la palabra? ¿Por qué deciden incorporar palabras como esa o ir cambiando? Retomo lo que estaba señalando. En realidad no es una decisión de los académicos, es una decisión de la misma lengua, el uso. Como el uso y costumbre. Al final. El uso, exactamente. Don Andrés Bello decía, yo no acepto ninguna autoridad en lo tocante a la lengua que la lengua misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los académicos? Observar el uso. Las academias somos notarías del uso, dejamos constancia del uso y hacia dónde va la lengua, puesto que las lenguas son todas objetos históricos, dinámicos, que van cambiando, van cambiando permanentemente. Entonces, las academias se transforman en observatorios del uso y entonces dice, esta es la tendencia y nosotros sostenemos que es recomendable que la lengua vaya por este lado. Perfecto. Alfredo, ¿y qué pasa con estas expresiones, ¿no?, que están graficadas acá en el libro? En la micro me pisaron un Cayetano, eso no se usa acá, pero sí, el préstame una Lucrecia, o y Bosnia, y Boston, Calleuque, Chabela, claro, que tienen un significado, que es el chao, o el Calleuque es el callao. Y por Dios que tienen uso. Y por Dios que tienen uso. Sí. Y esta señora es Riquelme, en cambio este otro Poblete, claro. Bueno, eso Talca. ¿Qué talca? Holanda. O pásame el celulítico. Y Arturo, por al tiro también. Bueno, al tiro ya es un chilenismo, en lugar de inmediatamente, al tiro, eso totalmente. Ya es casi chileno. Identitario el al tiro. Y claro, me encanta. Sí. Por Dios que eres lenteja. Que eres lento. Sí. Ya, ¿qué pasa con estas expresiones? Bueno, no pasa nada, eso son manifestaciones de la creatividad del hablante y están se usan en una situación festiva, coloquial, entre amigos. Y allí no pasa nada, efectivamente, pero hay que tener claro que esas son expresiones coloquiales que se usan familiarmente, pero que no se pueden emplear, por ejemplo, en una conferencia, en una sala de clase, o la presidenta en el discurso del 21 de mayo, no va a decir lenteja. No. Hablando de la presidenta, ayer, ¿usted la escuchó? La escuché. Sí, en su cuenta pública. ¿Cómo habla la presidenta?
Porque lo comento por lo siguiente, porque en redes sociales se le había criticado porque estaba hablando excesivamente rápido cometía furcios. Uno cuando tiende a hablar más rápido generalmente se equivoca más. Y me imagino aún más leyendo 38 páginas. Pero ella lo comentó esto en la mañana, le preguntaron y dijo que sí, que efectivamente ella había recibido esas críticas y que claro, que había que leer un poco más lento estos discursos. Claro, y además que pierden expresividad en la medida en que usted tiene que leer mucho, entonces no puede poner los énfasis correspondientes, entonces todo se va leyendo muy plano. No, yo diría que ¿cómo hablan los presidentes? Doy la misma respuesta. Hay presidentes que hablan muy bien, son muy preocupados de la lengua, y otros que no tanto. Ahora hay característica que es distinto. Por ejemplo, me fijé que la presidenta Bachelet, como otros presidentes anteriores de Chile, no todos, tiende a pronunciar la TR, el grupo TR, como ch. El cuacho. Entonces, cuacho, che, trabajo, ¿cierto? El teatro, vamos a ir al teatro. Todas las TRs de la presidenta Bachelet son che. Che, cuacho, trabajo. ¿Cuál es la pronunciación correcta? 3. No, si no estoy hablando que eso sea incorrecto. Es solo una pronunciación. Es una pronunciación, simple. No estoy diciendo que eso sea más correcto decir 3, 4, trabajo. Son dos modalidades de pronunciación. Ahora, una se atribuye, don Rodolfo Lenz lo atribuyó a los mapuches, el 3, 4, pero eso hoy día científicamente es muy discutible, porque efectivamente en mapuche existe ese sonido, el culchún, la chuchuca, ¿no es cierto? Entonces algunos han dicho que hay influjo del mapudungún, pero como digo, eso es muy discutible, porque existen en otros sitios del mundo hispánico donde no se ha hablado jamás mapuche. ¿Y el expresidente Piñera? No tenía ese rasgo, en cambio el presidente Frei lo tenía muy marcado. Yo diría que en los presidentes que más lo he notado es el presidente Frei, que siempre decía los trabajadores, el trabajo, ¿no es cierto?, etcétera. Y en la presidenta Bachelet, ayer me fijé, pero insistente, creo que no pronunció un solo grupo TR que no haya sido, nosotros llamamos los lingüistas eso asibilado, o sea, Probablemente esas características uno las distingue más en un discurso como el del 21 de mayo, que dura cerca de 2 horas y los está escuchando todo el tiempo. Exactamente. Tiene que ver la forma en la que hablan los presidentes, particularmente, ya que estábamos hablando de eso, con la capacidad oratoria, tal vez, con la capacidad de discurso, con el tema de los énfasis, con, aun cuando lleve 2 horas hablando, tenga la capacidad de seguir con énfasis marcados, de poner puntos donde hay que ponerlos. ¿Pero usted relaciona esto con esta pronunciación o en general? No, en general la forma en que hablan los presidentes, lo que estábamos hablando. Claro, eso está muy determinado por la situación, y a la situación corresponde, por ejemplo, el tiempo de enunciación que ellos tienen, el tiempo de expresión que ellos tienen. Si a mí me dicen tienes que leer este discurso de 30 páginas en 1 hora, por supuesto que yo voy a leer muy rápido. Claro. Y esa rapidez influye naturalmente en mi expresividad, influye en que seguramente voy a hablar muy, muy plano, sin los énfasis correspondientes, etcétera. Eso es así, claro. Alfredo, ¿el hablar bien está directamente relacionado con el escribir bien, con el leer mucho, con el utilizar muchas palabras en la vida? Lo pregunto por lo siguiente, porque ¿usted tiene nietos? No tengo nietos, ni tampoco tengo hijos. Y no tiene hijos, bueno. Pero probablemente ha estado en contacto, ¿no?, con niños más pequeños, y ve usted cómo se relacionan además con el proceso tecnológico. Dios no le dio hijos, el diablo claro. sobrinos. Muchos sobrinos. Vivo rodeado de sobrinos que me da el diablo, pero a los que quiero mucho. Sí. De sobrinos y de teléfonos celulares también. Y de chat y de toda esta mensajería que es bastante corta e instantánea. Sí. Entonces, reitero mi pregunta. ¿Se puede ir perdiendo eso con el tiempo en la medida que aparecen nuevos elementos tecnológicos que utilizan menos lenguaje, que contraen las palabras? O sea, si eso influye directamente en el buen uso del léxico. Bueno, la verdad es que bueno, no hay investigaciones serias, porque para dar una respuesta, digamos, solvente, yo debería basarme en investigaciones científicas sobre esto, pero no se han hecho investigaciones serias sobre este tema. Así que más que nada es un parecer. Pero la mayor parte de los lingüistas son más bien negativos en cuanto a pensar que eso influye en la lengua diaria, porque está claro que ese es un estilo. Hablábamos antes de empezar que por ejemplo los jóvenes cuando chatean, ¿no es cierto? Bueno, chatear es un neologismo, por ejemplo, que claro viene que sí. de la palabra chatter. Bueno, entonces ellos cuando chatean como quieren que ese diálogo sea lo más vivo posible, ojalá como el diálogo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas y muy rápido, disponen de poco tiempo, además están con sus amigas, con sus amigos, entonces es un lenguaje muy también atarantado, hay muy poco tiempo, y por ahorrar
¿cierto? Usa un lenguaje telegráfico, el famoso porque PQ, por ejemplo, o XQ, ¿no es cierto? O el también, TV. O el TV, claro. TV, o bacán BKN, sencillamente. Ya se lo sabe todo, usted está chateando. Chatea como loco. Y también los uso. No. Y también los usa. Entonces, no, pero eso no influye para nada en la nada. escritura. Los mismos jóvenes saben perfectamente que en esa situación pueden hacerlo, pero en otras situaciones no pueden En una hacerlo. prueba no. Ya, pero esto no... Por ejemplo, claro, y si el día de mañana van a tener que dar un examen, ¿cierto? O tienen que presentarse a solicitar un trabajo, saben que en una solicitud no van a redactar de esa manera. O sea, las abreviaturas nunca han influido en la lengua, digamos, ordinaria, de ninguna manera. Y en la antigüedad se usaron muchas, fíjense ustedes, en la Edad Media, en que se escribía tampoco, la gente, muy poca gente sabía escribir, pero estaban los escribanos. Pero tampoco influye en que uno va reduciendo la cantidad de palabras que ocupa al día, Sí. si está todo el día. Claro, porque a lo mejor en el estilo yo no voy a hacer una carta Estoy de con el acuerdo estilo con con la el que Paula. chateo, pero voy ocupando cada vez menos palabras y tal vez se me van olvidando No, y al pero minuto es que las tengo que es ocupar... uno usa las palabras en la medida en que las necesita en la situación. Claro, eso depende de cada situación también. Pero si la situación es muy pobre, la situación comunicativa en que ¿no es cierto?, chatean dos jóvenes, es muy pobre la situación, el ámbito referencial es muy pobre, entonces naturalmente el léxico que usan también es muy pobre. Es Ahora, limitado, a esto se agrega, y eso sí que es grave, el que los jóvenes tienen muchas palabras comodines, o sea, como existen los comodines en las cartas. cuestión. Como la cuestión. Y eso es muy liviano, pues, Sí, que claro. quería Soledad. Pero, y la huevada, y todo en este mundo es huevada. Que préstame esa huevada, voy a escribir esta huevada, tengo que entregar mañana esta La huevada. pura verdad. Entonces, todo es huevada. Con eso se terminó el esfuerzo de Exacto. pensar las palabras que yo necesito. Esa para palabra la cumplir. ocupamos para muchísimas cosas. Alfredo Matus Olivier, vamos a tener que tomarnos un café para poder seguir insistiendo en esta conversación. Por ahora el tiempo radial se ha terminado, así es que muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, Soledad. A usted se me olvidó su nombre. Paula. Paula. Yo perdón. también me voy, yo me También voy la con usted conozco. porque ha llegado la dueña de casa. Paula, de verdad, Les muchísimas agradezco gracias. mucho la Agradecerte a ti. invitación y realmente un interés por nuestro modo de hablar, que todo Es el muy mundo se relevante. queja de que realmente que hay déficit tremendo. Ya, escúcheme bien y después juzga y me dice en privado cómo hablo yo.